¿Qué tal? Bienvenidos a su programa número 6 de Citable. Este día tenemos preparado un programa que va a ser de impacto porque están sucediendo cosas en el estado de Veracruz que es importante que todos sepamos y veamos cómo se está pervirtiendo a la justicia en nuestra entidad veracruzana de una manera realmente repugnante, y eso tenemos que conocerlos todos. Tenemos hoy un invitado que nos va a esclarecer parte de lo que está sucediendo aquí en Veracruz. Esto es Citable. Pues bien, ya estamos aquí en Citable y el tema que vamos a tratar en primera instancia son los presos políticos de Veracruz. Y vamos a desmenuzar qué es lo que está sucediendo, y antes que nada quiero dar la bienvenida a mi compañero de cada emisión, Jair Guerrero. ¿Cómo estás, Jair? Hola, Ana. Bien, aquí. Hoy es que hoy vengo como así como de... ¿Ya qué hacemos, no? Sí, ¿verdad? Aunque hoy me mandaste el guión del programa y dije, no, pues va a ser el programa de las víctimas. De las víctimas. Porque Sí. hay dos personajes aquí que están haciéndose las víctimas. Las víctimas. Sí, sí, y de eso vamos a platicar porque, vaya, hay mucho de lo que tenemos que estar enterados todos los veracruzanos. Y es desgastante, ¿no? O sea, como que... o sea, por ejemplo, yo hablo por mí. Sí. De repente estar viendo todas estas noticias y ver cómo de alguna manera, desgraciadamente, quienes en este caso son afectados directamente, porque afortunadamente tú y yo quizás no hemos sufrido en carne propia muchas tragedias como las que han azotado a muchos y muchas mexicanos, veracruzanos en este caso. No me imagino lo que significa para las verdaderas víctimas de todo esto lo que está sucediendo. Sí. Lo que está ocurriendo, ¿no? Y cómo es que el gobierno que dijo que iba a hacer justicia y que dijo que iba a velar por las víctimas, está haciendo todo lo contrario. Sí. Como bien apuntaste en tu columna, que por cierto, si no la han leído, pues les invito a que la lean, que sale en Notiver, ¿no? En Notiver. En Notiver, o si no en tus redes sociales. Lo apuntas muy bien, o sea, creo que lo haces, señalas puntualmente qué es lo que debe estar pasando, o qué es lo que podría ser que esté pasando en este momento por la cabeza y por los corazones de las víctimas. Así es. Y bueno, ahí vamos con algunos casos, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Y obviamente quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de este día. Bienvenido, Roberto Segura, que nos va a hablar del caso cómo se está aplicando esta de forma tan sucia, cuando debería ser todo lo contrario. La justicia es precisamente para darle a cada quien lo que merece, y aquí parece que es todo lo contrario. Y lo peor de todo es que entre más se investiga, más se puede ver que los tentáculos no son solamente de uno de los poderes del Estado, sino que implica a los tres: al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y eso lo que significa es que en Veracruz cualquier persona, cualquier veracruzano puede ser víctima, si no es que ya ha sido víctima de todo esto que están haciendo quienes deberían de velar por el bienestar de todos nosotros. Entonces, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto. Gracias, Ana Laura. Yair, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros es de mucha importancia y relevante el que se tenga conocimiento del caso, esclarecerlo y desmenuzarlo como se debe, simplemente para que la sociedad en general se concientice y sepa realmente lo que está sucediendo en nuestro estado y vea las injusticias y las arbitrariedades que se han estado cometiendo en el tema de mi hermano, ¿no? Porque bueno, hoy es a nosotros, el día de mañana puede ser cualquier familia, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros podamos esclarecerlo y que la gente se entere qué es lo que está pasando realmente en el estado. Y ¿quién es tu hermano? Bueno, mi hermano Bernardo Segura Molina fungió como subsecretario de Administración y Finanzas en la administración de Miguel Ángel. Miguel Ángel Yunes Linares. Miguel Ángel Yunes Linares. Él no es una persona política, él es un profesionista, una persona que por su intelecto, por su capacidad,
lo invitaron a participar y a trabajar en la administración, por lo cual se le encomendaron ciertas tareas. ¿En qué consistían las labores que hacía? Pues mira, normalmente las labores de la subsecretaría pues son muchas, ¿no? Una de ellas era el tema del tema de los pagos, que era lo que hace la tesorería, pero a mi hermano no le tocaba esa parte, entonces mi hermano en algún momento de la administración, él firmó un acuerdo delegatorio, el cual está publicado en la Gaceta, en la cual delegaba todas las facultades de la tesorería al tesorero. Ujú. Y esto para no entorpecer las actividades diarias, ¿no? de los pagos y todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tesorero podía actuar con libertad sin tener que acordar nada con mi hermano. De hecho, ese acuerdo delegatorio fue una continuación de un acuerdo delegatorio ya del anterior ex subsecretario. Ujú. Y el actual subsecretario firmó ese mismo acuerdo delegatorio. O sea, es la forma como ese funciona. quiere decir que funciona, la ¿no? Y que por eso subsecretaría. lo Ajá. tienen exactamente, es como funciona por la tarea diaria de la secretaría, pues para no entorpecer las tareas de la tesorería, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, hay fechas, ¿no? En la poca experiencia que he tenido en la administración pública es que hay fechas, por ejemplo, la quincena, donde todas las dependencias necesitan de manera rápida que les resuelvan el pago de nómina, de proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por eso es que se les dan estos acuerdos a Así los es. tesoreros, ¿no? Nada, es. no necesariamente se refiere a algo de un manejo discrecional, ¿no? Sino un manejo práctico. Sí, y bueno, creo que ya muchos han sabido del caso. Mi hermano fue detenido de manera arbitraria ya hace 1 año, 10 meses, a 2 cuadras de su casa. Y siempre me gusta mencionar esta parte de a 2 cuadras de su casa, porque una de los argumentos, por llamarlo así, que la fiscalía en las audiencias menciona, es que desconocen cuál es el domicilio de mi hermano. Entonces yo no sé si haya sido suerte, casualidad, el que se lo hayan encontrado a 2 cuadras de su casa cuando iba a dejar a su hijo mayor a la escuela, con un operativo con elementos armados, como si se tratara del peor de los delincuentes. Es increíble que hoy en día se sigan cometiendo este tipo de abusos y de injusticias. Claro, ahora tengo entendido que quien presenta una denuncia contra él y otras 4 personas, que en este caso era la ex titular de la Secretaría de Finanzas, el anterior tesorero, era otra de las personas que también habían sido pues denunciadas, ¿no? Por Roberto Ramos Alor, ¿no? El secretario de Salud. Ajá, ¿por qué lo denuncia? Mira, ¿Por qué hace esta denuncia? Yo lo menciono y realmente es absurdo, aberrante ver las carpetas de investigación y la denuncia, las acusaciones. En primer término, en el momento en el que detiene a mi hermano, lo acusan de incumplimiento de un deber legal y de abuso de autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionan que no verificaron por vía legal o por medios legales la procedencia de un dinero, el cual fue entregado en un acto público por la entonces Procuraduría General de la República, que en ese entonces era Raúl Cervantes, si no me equivoco, a la entonces secretaria de Finanzas, la señora Clementina. Ajá. Fue en un acto público, se entrega un cheque por la cantidad de 250 millones, un acto público, ¿no? Los acusan de no verificar por vías legales la procedencia de ese dinero. Oye, ni siquiera era, en primera no era su atribución el investigarlo, ¿no? Ahora vas a investigar a la Procuraduría General, o sea, es un acto público, te está entregando dinero. Bueno, en segundo término... Ajá, o sea, este dinero es parte de lo que... De lo recuperado. Exactamente, ajá. exactamente. De hecho, bueno, el fondo se llama FOIRE, que es Fondo de Bienes Recuperados, ¿no? La segunda acusación es ¿por qué no destinaron todo el recurso recuperado en la Secretaría de Salud, a la cual se le causó un daño patrimonial? Qué bonito. Eso es increíble que la gente, y por eso quiero aclararlo, ese dinero en su momento el gobernador Miguel Ángel Yunes firmó un decreto en el cual decía que todo ese dinero recuperado se iba a utilizar en instituciones que fueran necesarias, ¿no? En programas institucionales que se consideran necesarios, preferentemente en la reactivación del sector salud, y así se hizo. Él de su propia voz mencionó que se construyeron hospitales, se construyó en Veracruz el centro médico, y dicen, bueno, ¿por qué no ocupaste todo el dinero en el sector salud?
¿no? Ajá. Cuando no era una obligación. O sea, la palabra preferentemente ellos la han estado ocupando como si hubiera sido obligatoriamente o únicamente, ¿no? O sea, se Ajá. podía utilizar en cualquier programa institucional. Y de hecho la mayoría se utilizó en esto y hay Claro, manera de hacer la correlación de que ese dinero se claro. utilizó en el sector. Todo está, digo, para los que saben el tema de la administración, pues todo ese dinero entró a cuentas del gobierno del Estado y se manejaron dentro de cuentas del dinero del Estado. O sea, el tema bancarizado no lo puedes esconder, ¿no? Se O sea, trazan los ajá, o movimientos. sea, la Procuraduría entrega un dinero, hay el respaldo bancario, Sí, se abrió una cuenta, ajá. se depositó ese dinero en esa cuenta y sobre esa cuenta se fueron utilizando en programas O sea, todo ahí está, fiscalizables. ¿no? O sea, nada más es cuestión de seguir cuáles Exacto. han sido los Sí, depósitos de esa no, cuenta. no perdamos de vista, meses atrás la Contraloría General de la República, del Estado, perdón, había impuesto una multa a estas 4 personas por 250 millones de pesos. Es decir, 3 veces el daño patrimonial de 250, 3 veces repartido entre 4. Entre 4. Exacto. Entonces, pero lo más grave Pero eso está en la ley. pero no hay ningún quebranto, o sea, no hay ningún quebranto. No, pero de entrada, ¿eso está en la ley? O sea, No que te puedan sé. implicar, digo, porque es que es lo que te digo cuando, Ajá. bueno, hago la presentación Sí, claro. de cómo es que están torciendo la ley, ¿no? Porque ninguna autoridad puede hacer algo que esté fuera, ¿no? De lo que dicen nuestros códigos, nuestros reglamentos, nuestras leyes. Y de repente aquí vemos, por ejemplo, esta aplicación, si es que es válido o no es válido. Esa es una de las muchas formas en que hay irregularidades en este caso. Pues mira, yo creo que el procedimiento disciplinario como tal podría iniciarse, pero la multa como tal es excesiva y además pues se tiene que agotar ciertas instancias para que sea efectiva esa multa. Ajá, o sea, ¿no? primero, Sí, claro, ajá, verificar que efectivamente haya habido ese quebranto, ¿no? ese quebranto y no existió como tal ningún quebranto, ¿no? Porque el dinero pues no salió de las arcas del gobierno, ¿no? Se Ajá. utilizaron en algunas otras instituciones, pero jamás se utilizó para otra cosa que no fuera el gobierno del Estado. Digo, al final fue para beneficio de los veracruzanos. Ajá, y lo que te digo, se puede darse ese seguimiento desde cuándo se depositó ese dinero y cómo se distribuyó, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que llama la atención, porque va de origen, ¿no? De origen, ¿por qué lo acusa directamente a tu hermano de la Secretaría de Salud cuando no era tu hermano quien decidía el destino de ese recurso? Pues mira, o sea, ¿lo entiendo bien? Sí, sí, así es. Lo que pasa que bueno, en el tema de organigrama, pues sí, la jerarquía, pues se supone que la de mayor jerarquía, pues es la secretaria, de ahí el tesorero que depende de la subsecretaría, pero quiero hacer hincapié con esa parte que mi hermano firmó un acuerdo delegatorio en el cual Sí. mi hermano pues no hacía manejo ni uso de esos recursos, ¿no? Mi hermano jamás manejó ningún token, mi hermano jamás hizo o firmó alguna orden de pago, ¿no? Por el mismo hecho de esto del acuerdo delegatorio. Entonces, pues yo creo que ahí el que pagaba pues era el tesorero y acordaba directamente con la cabeza, ¿no? Entonces, yo no entiendo, o que quiero entender que por la estructura es que meten a las 4 personas, ¿no? Pero nosotros con documentos y todo hemos probado la inocencia y la no participación en estos hechos que les imputan, que además, y quiero recalcarlo, pues no hay delito alguno en esta carpeta, ¿no? No hay delito alguno. El hecho de no haberlo utilizado todo el dinero en salud, pues eso no es un delito, no es un quebranto que se le haya causado, porque además es un dinero que no está etiquetado, no viene de participaciones, no viene como necesariamente de eso, era un dinero recuperado y con lo que se le había autorizado de a la hecho, Secretaría de Salud era el que malversa es en el sexenio de Javier Duarte, sí, ¿no? Porque ahí es de donde sale la sustracción que luego se recupera y ahora resulta que el culpable es tu hermano. Sí, exactamente, ¿no? se recupera ahora sí dinero que se desvió en administraciones pasadas y ahora ellos son los culpables por haberlo recuperado, ¿no? Entonces es increíble que se tomen este tipo de arbitrariedades y que la justicia en Veracruz sea parcial, ¿no? Porque es lo que hemos visto que es parcial, no ha sido justa. Sí, ¿no? y ahora vamos con esa parte. No sé si tengas alguna pregunta en este. ¿Tú, perdón, consideras que tu hermano es preso político? Sí, definitivamente sí, porque bueno, a todas luces hemos demostrado la inocencia,
la participación en los hechos pues no ha sido esclarecida, porque además la carga de probatoria pues es de la Fiscalía, y la Fiscalía jamás ha demostrado, no ha demostrado que con argumentos, con hechos, que mi hermano haya participado, que haya hecho o se haya beneficiado de su cargo, ¿no? Jamás han demostrado eso. Lo único que la Fiscalía ha hecho es inventar carpetas. Cuando nosotros demostramos la inocencia de mi hermano sobre un hecho, la Fiscalía inventa nuevas carpetas con el único fin de seguirlo teniendo retenido. Como tú mencionabas hace rato, no se busca hacer justicia. En ningún momento se ha visto que se busque hacer justicia. Lo único que se quiere es tener retenido a personas inocentes. Y como lo bien mencionaba hace rato, mi hermano pues no es político, mi hermano es una persona profesionista, fue un servidor público como cualquier otro servidor, como muchos, y yo lo consideramos que a todos los que es un preso político, ¿no? Porque no han sido arbitrarios, no han sido han sido parciales más bien, y nos han Y aquí va, porque por ejemplo tardaron muy poco tiempo desde el momento en que se presenta la denuncia, incluso a unas cuantas horas y en la madrugada, ¿no? Fue muy rápido, la verdad, fue muy rápido, es algo increíble, algo pues yo creo que nunca antes visto en la impartición de justicia, que la Fiscalía arme una carpeta tan rápido, se solicite una orden de aprehensión y el juez otorgue la orden de aprehensión tan rápido, ¿no? Sí. A las 2:30 de la mañana estaba el juez otorgando la orden de aprehensión, la carpeta tenía 9 días antes, ¿no? Es decir, 9 días, armaron la carpeta. Y además revisar, como dices tú, que efectivamente haya habido el quebranto, para eso tendría que haber revisado los estados de cuenta, lo que la cuenta pública, lo que hayan revisado la misma Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas. Entonces dices, en una semana revisó todo eso, debe ser un genio, ¿no? Precisamente qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, el tema de no, en algunos de las acusaciones, precisamente es eso, ¿no? El que no se vigila el actuar de otros servidores, cuando no es facultad, digo, por eso existen las contralorías internas, que son las que deben estar vigilando, exactamente, son los que deben estar vigilando, ¿no? Y supervisando el actuar de los servidores públicos. Pero bueno, retomando el tema, sí es increíble que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Pero vamos, es que de verdad, mira, y voy así porque la mayoría de las personas conocemos muy poco de leyes y a veces nos perdemos con todo el bombardeo de información y a veces perdemos de vista, como dicen, la litis, ¿no? Que quiere decir realmente qué es lo que se está discutiendo. Y entonces, por ejemplo, ahorita ya veo que ha sido todo un calvario porque les han cambiado 3 veces al juez. Sí. Y además, ¿cuántos amparos no han respetado? Sí, mira, te voy a comentar y quisiera tomar un poquito del tema de la primera carpeta de investigación, porque una de las acusaciones es, y por las cuales el fiscal solicita que a mi hermano se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva, es porque menciona que mi hermano seguía manejando cuentas del gobierno del estado casi un año después de haber salido de la administración. ¿Y cómo es eso? O sea, es ilógico, de verdad ilógico, cuando existe una entrega-recepción, el cual mi hermano entrega y el actual subsecretario recibe, para poder hacer todo este tipo de situaciones, de esta entrega con anticipación, se tienen que dar de baja todas las cuentas y todos los nombres de los que manejaban la cuenta. Existe la entrega-recepción de la tesorería, en la cual la tesorería le entrega las cuentas a la actual tesorera, los tokens al actual subdirector de operaciones financieras. Es increíble que digan que mi hermano seguía manejando dinero y que en esa cuenta existían 179,000 pesos y con eso se podía sostener de la justicia. O sea, es increíble que así de absurdo son las carpetas y las acusaciones que se están generando en torno al caso de mi hermano. Ahora, van 3 veces que los jueces federales les dan la razón a ustedes. Exacto. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿qué sucede con los jueces de control que no han respetado esto? Mira, en la primera carpeta, mi hermano gana los 2 amparos, tanto de la medida cautelar como de la vinculación a proceso. El juez federal le indica al juez de control que tiene que cambiar la medida cautelar, lo cual cita audiencia, y la primer juez hizo audiencia y resolvió igual. O sea, le volvió a imponer la misma medida cautelar, de ahí cambiaron a esa juez
y 2 veces más el mismo juez resolvió de la misma forma. O sea, fueron 3 veces en las que incumplieron una sentencia de amparo. La cuarta vez que ya era pues ilógico que la fueran a incumplir, 5 días antes de esa audiencia en la cual nosotros teníamos la certeza de que mi hermano iba a obtener su libertad, a la 1:30 de la mañana, mi hermano detenido, o sea, Sí. le hacen efectiva otra orden de aprehensión por ¿Y otra ahora por qué? carpeta. Por otra carpeta ahora por los delitos de coalición y de abuso de autoridad, ¿no? Es una carpeta la cual ya existía, una carpeta la cual no va en torno a mi hermano, mi hermano no aparecía en la carpeta, simplemente porque sabían que mi hermano iba a obtener su libertad, la fiscalía atrae esa carpeta, manda un oficio a la Secretaría de Finanzas para preguntar quién era el superior jerárquico de las 2 personas que estaban siendo investigadas. Claro que le responden que pues en el organigrama pues aparece mi hermano. Claro. Y eso es el único hecho por el cual mi hermano está detenido hoy en día, porque él era el superior jerárquico de esas 2 personas. Ah, caramba. Y a ver, aquí, ¿ustedes están recurriendo a este abuso de autoridad de los jueces? Sí, mira, de hecho mi señor padre en días pasados acudió al Poder Judicial, le entregó un escrito a la presidenta del Poder Judicial Del Estado. del No, Estado, olvídale, sí, no va a pasar nada. del Estado, Sí. porque ella en algún evento, me parece, si no me equivoco, en Misantla, mencionó que si se sabía de casos de corrupción dentro del Poder Judicial, que se denunciaran para poder actuar en contra de estos jueces corruptos. No hicieron caso. De hecho, a mi padre lo reciben, no había nadie. Le dijeron, oiga, ¿cuál es el caso? Le dijo, mire, soy el papá de la persona que está detenida. Ah, permítame, está la presidenta. Ahorita en 10 minutos lo recibe. ¿Qué pasó? Y yo creo que vieron el caso, vieron el nombre y ya. salieron y le dijeron, oiga, ¿sabe qué? No lo van a poder recibir, está muy ocupada. Entonces, ha sido un martirio, un caos y una pesadilla todo esto, porque pues traemos encima pues el aparato, ¿no? Del Estado. ¿Cuándo, bueno, si el caso hubiera sido conforme a derecho, ¿cuándo tu hermano debe haber salido? En noviembre. Desde noviembre del año pasado. Digo, y además tomando en cuenta que en realmente noviembre, el meollo de la discusión o de lo que le está imputando realmente parece ser que no existe, ¿no? No, de hecho de la nueva carpeta obtuvimos nuevamente el amparo. Y es delito no grave, ¿verdad? Exactamente. Tanto en la primera como en la segunda, los delitos por los cuales se acusan a mi hermano son delitos no graves. ¿Qué quiere decir? Que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Ajá. ¿No? La prisión preventiva en estos casos es justificada o extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que la fiscalía la solicita y tiene que dar sus argumentos, tiene que fundar y motivar el por qué ninguna de las otras medidas cautelares, porque existen muchas, es suficiente para que mi hermano pueda comparecer el día de la audiencia. Entonces, por eso te menciona la fiscalía que desconocen el domicilio de mi hermano, el cual es mentira, porque mi hermano estaba llevando procedimientos disciplinarios administrativos como el que te mencionaba de la multa de la Contraloría, y todas esas notificaciones se las hacían llegar a su domicilio. Claro que sabían cuál era el domicilio de mi hermano. Claro. ¿Sí me entiendes? Ahora, la fiscalía menciona que por ser servidor público mi hermano puede sustraerse de la justicia. O sea, así de increíble y de absurda el argumento de la fiscalía, y que el juez... O sea, que no hay presunción de inocencia. Que el juez... Están violentando todos los derechos, sí. Y una de esas es la presunción de inocencia, porque están juzgando a mi hermano antes de tiempo, ¿no? Sí. Ahora, el juez federal en este caso que nos otorgó le dio cumplimiento inmediato a la medida cautelar. O sea, sobre la medida cautelar le dio cumplimiento inmediato. ¿Qué quiere decir? Que le dice al juez de control, tienes que darle cumplimiento inmediato porque está privado de la libertad de esta persona. Pues mira qué lamentable, porque también, y bueno, ya muy brevemente, estamos viendo también el caso de Rogelio Franco Castán, que él también es muy parecido, y esto, por eso lo resalto, porque es muy parecido y esto es un modus operandi, porque él es detenido un sábado 13 de marzo, y se acababa de reformar la ley para este famoso delito de ultraje a la autoridad, que además ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con que es inconstitucional. Aún así, por eso te digo, tienen que ver muchas instancias. Lo retoma el Poder Legislativo
lo publican, haz de cuenta que fue el 12 lo aprueban, el viernes siguiente, el 12, no entra en vigor y el sábado aprenden a Rogelio Blanco Castán. Igual también con unas cuantas horas, ¿no? Para armar todo el expediente y de manera inmediata, porque caramba, los jueces trabajan, ¿no? A la 1, 2 de la mañana. Claro, ¿no? No, es increíble que Que sigan... es lo mismo que pasó con tu hermano. Es increíble que sigan pasando estas situaciones en el Estado y que el Ejecutivo permee en en los otros dos poderes, tanto en el judicial como en el legislativo. Es increíble y de verdad es triste y lamentable porque nosotros como familia lo estamos viviendo hoy en día y pues ha sido una pesadilla, de verdad, este año 10 meses, el cual yo veo a mis padres ya muy cansados, muy desgastados. Mi señora madre todos los días le lleva de comer a mi hermano y aparte de que le da de comer a mi hermano, a las personas con las que está mi hermano, ¿no? Sí. Digo, tampoco lo publico y esto como para que digan que no lo aplaudan, no, para nada, solamente es que es un desgaste físico, emocional, mental y de todo tipo, ¿no? Sí, porque pues imagínate, ¿no? Es un delito no grave. Digo, puede ser que alguien te señale por hacer algo, ¿no? O porque se le antoja, porque también sucede. Pero aquí el problema es que son los jueces quienes están violentando los derechos, ¿no? En este caso de tu hermano, de acuerdo a lo que nos estás refiriendo. Exactamente. De hecho, los jueces federales en todas las ocasiones que nos han otorgado el amparo, pues han indicado, han argumentado que los delitos no son graves, que además la fiscalía no ha fundado ni motivado la prisión preventiva, por lo cual pues se considera que se tendrá que cambiar la medida cautelar, ¿no? Entonces, y reiteradamente y siguen sin cambian cumplir, los jueces, ¿no? Para retardar. Cambiaron los jueces, nos han hecho un proceso dilatorio, ¿no? Retardando y retardando más el caso, más y más y más, ganando tiempo, no sé para qué, es increíble porque pues teníamos o creíamos que porque venía la época electoral, bueno, sí. ¿no? ¿No será porque, y aquí podemos mostrarlo, el primero que celebra la detención de tu hermano es Javier Duarte de Ochoa? Es increíble, ¿no? La verdad o sea, es que el primero, sin palabras con eso, de verdad es... Digo, porque es mucho cinismo, o sea, es su gobierno el que es acusado de sustraer, exactamente. ¿no? Se recupera y él es el primero que celebra que detengan a tu hermano por haber recuperado el dinero que se perdió o alguien se robó en su administración. O sea, ¿es el colmo? No, es el colmo. Y como bien lo mencionó ayer el exgobernador, que la historia pondrá a cada quien en su lugar. Y así queremos. Y nosotros seguiremos peleando y luchando por la libertad de mi hermano hasta el último día y no bajaremos los brazos. Sí ha sido muy cansado todo este tiempo, la verdad es que sí ha sido muy cansado, pero no vamos a bajar los brazos y no vamos a bajar la voz ya, porque sí, en algún momento nos mantuvimos bajo perfil, sin querer tocar este tema mediático, ¿no? Y con los medios de comunicación, porque podíamos perjudicar a mi hermano, pero ya no lo pueden perjudicar más, Ana Laura. Ya lleva 1 año 10 meses, ese año 10 meses nadie se lo va a regresar. Nadie se lo va a regresar ni a sus hijos. Hoy sus hijos que llevan prácticamente 2 años. Casi 2 años, hoy cumpleaños su hijo mayor. Imagínate lo que ha de sentir mi hermano el día de hoy de no poder estar con su hijo el día de su cumpleaños. Y su hijo. Y su hijo y su esposa y su otro hijo chico, ¿no? Sí. O sea, es muy lamentable, la verdad, lo que está sucediendo el día de hoy en Veracruz. Sí. ¿Algún comentario, Leo? En este año 10 meses que llevan en este suplicio, ¿han sido ustedes víctimas de algún tipo de amenaza? ¿O tu hermano adentro de la cárcel? No, digo, afortunadamente, dentro de lo que cabe, no hemos pasado este tipo de situaciones. Digo, mi papá algún momento le hablaron y lo amenazaron. No quisiera como señalar a nadie porque, bueno, sabemos que este tipo de llamadas se realizan con frecuencia, ¿no? Y que a veces no tiene nada que ver, pero no, afortunadamente no hemos tenido algún tipo de amenaza, ningún tipo de ese tipo, ¿no? O sea, estamos bien en esa parte. Bueno, pues esperemos que se haga justicia, gracias, que por fin se actúe conforme a la ley, y si no, pues yo espero que también ustedes estén tomando pues las medidas de apremio, porque también si un servidor público no cumple con su cometido, también tiene que ser llamada a cuentas. Así es, Ana Laura, porque como bien lo dice la Constitución, nadie está por encima de la ley. Así es. Y creemos que
queremos creer en las instituciones para que puedan actuar y se pueda terminar con este abuso. Por eso hicimos llamado a las instancias federales para que, conforme a la ley, ellos puedan ayudarnos y aplicarla, ¿no? Y que se pare este tipo de abusos, que ya basta de tanta injusticia. De tanta injusticia, ¿no? Y a niveles increíbles. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal? Estoy citable. Muchas gracias por acompañarnos, porque cada vez pues tenemos más audiencia y eso lo agradecemos muchísimo. Y esta vez le vamos a presentar al personaje de la semana, pero para que usted sepa de lo que vamos a hablar, aquí va este. Pues ya vemos que hay personas que afortunadamente están adelante desde muchos de nosotros porque han comprendido la importancia de cuidar a los animales silvestres. Y en este caso, Jair, ¿has oído hablar de Heart Mission? Sí, claro, han tenido, digamos que diversas acciones a lo largo de pues, muchos años, ¿no? No sé cuántos años tengan 7. En operación, pero yo sí me recuerdo en algunos eventos muy particulares en relación no solamente a rescate de fauna silvestre, sino incluso hace un par de años o más, si mal no recuerdo, estuvieron muy activos o muy participativos en el puerto de Veracruz por un caso de maltrato animal muy extremo a unos perros. Y fue, vaya, esta noticia nacional por el tema en el cual pues tuvieron que intervenir casi que como superhéroes ahí tratando de salvar a los pobres perros. Sí. Pero casi siempre lo más visible es esto, ¿no? El rescate a perros, el rescate a gatos, que es como la fauna doméstica. Pero sí es cierto, a veces se pierde de vista que hay mucha fauna vulnerable ante el crecimiento de las ciudades, ante la invasión que estamos teniendo, la depredación que estamos haciendo hacia sus entornos naturales. Y bueno, tienen que existir ese tipo de organizaciones, desgraciadamente, porque no deberían. Sí. Ante la inconsciencia, ¿no? Ante la falta de conciencia que existe al respeto a la vida de otros organismos, ¿no? Claro, y es que realmente, digo, yo amo los animales también, pero sí veo que hay muchas organizaciones que cuidan mucho a los animalitos, como dices tú, las mascotas, ¿no? Domésticas, perros y gatos, cuando podríamos trabajar mucho más, por ejemplo, en campañas de esterilización y evitar que haya estos animalitos que andan deambulando por todas partes, ¿no? Sí, porque un perro o perros o gatos en descontrol son también un problema, ¿eh? Sí, son un problema. Aunque ¿no? Aquí los que se hacen llamar animalistas se rasguen las vestiduras y digan, ay, no digan eso, es la verdad, se vuelven una plaga. Digo, a mí me encantan los gatos, pero los gatos en descontrol son un problema. Y es que hay perritas que tienen camadas de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con todos esos animalitos? Pero bueno, el personaje de la semana es precisamente el fundador de Heart Mission.
Él es Sergio Armando González Ramírez, él es presidente de esta fundación y junto con su esposa Fernanda y 4 personas más, él en sus 37 años que tiene, es una persona joven. Jovencísimo, Sí, niño, sí, sí. un niño. Entonces él pues se ha dedicado a esto. Él es nacido en el puerto de Veracruz, aunque su familia viene de Tlacotalpan, y él fue cadete de la Heroica Escuela Naval, estudió una temporada de Derecho, luego se fue a trabajar al Seguro Social aquí en Jalapa porque era una plaza, y resulta que de repente él empieza a participar rescatando precisamente gatitos y perritos. Sí, que es Y, como lo más inmediato, ¿no? ajá, empezó a ayudar a unas organizaciones y fue tanto lo que le gustó hacer esta actividad que renunció a su plaza del Seguro Social para dedicarse de lleno al rescate de animales. O sea, imagínate lo que te debe de gustar, ¿no? O sea, este amor que tienes por los animales que te hace renunciar a un trabajo seguro. Y él entonces empieza a hacer trabajitos, ¿no? De medio tiempo, de lo que se podía, para poder subsistir y seguir rescatando animales. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, en esto, pues él llega al quedarse sin trabajo, pues llega un momento en que también tiene problemas económicos y afortunadamente consigue trabajo en el ayuntamiento de Veracruz en el periodo de Ramón Po. Entonces él ahí empieza a trabajar, empieza en la dirección de medio ambiente, en una jefatura, porque pues ya más o menos ahí eso era lo que le iba llevando. Ahí él empieza a conocer todo de una manera más amplia y a conocer mejor la problemática de la zona de Veracruz. Entonces ahí empieza a conocer el sistema lagunario, empieza a darse cuenta de pues, cómo la gente maltrataba a los animales, el problema de los equinos que la gente no abusan de estos animales, ¿no? Entonces empieza a dar eso y además también empieza a ver que hay otras organizaciones y ya se va involucrando más. Termina el ayuntamiento, termina esa administración, pues se queda sin trabajo. ¿No? Va de nuevo. Y va de nuevo. Para entonces se pone a estudiar ya en serio lo que es este tema ambiental, empieza a tomar cursos, etcétera, etcétera. Pero antes de esto, ¿qué te parece si escuchamos cómo es que la infancia te marca muchísimo y de dónde viene su amor por la naturaleza? Vamos a escuchar de viva voz de Sergio Armando González Ramírez cómo es que le nace. Escuchemos. Pero pues la verdad es que tampoco estaba yo muy a gusto con ese lugar y bueno, pues comienzo a manifestar otras inquietudes. Empecé a rescatar perritos y gatitos en estado de calle o de maltrato, apoyando a varias protectoras, entre ellas Pupi Dorado Martínez, la maestra Tete Rodríguez, mujeres que comenzaron hace ya más de 10 años, pues el movimiento de protección animal en el puerto de Veracruz y Boca del Río. Y yo comencé apoyando las comunidades cuando eran casos difíciles, perros grandes, agresivos, manipulándolos y llevándolos a las veterinarias, a los albergues o al centro de salud animal. Posteriormente, bueno, pues empiezo yo a querer buscar otras cosas y renuncio al Instituto Mexicano del Seguro Social, renuncio a mi plaza y comienzo a dedicarme de lleno al rescate de animales, tratando de tener trabajos temporales para poder mantener mi manutención, mi alimentación y dedicarme en el día a apoyar a las protectores, quienes en su momento pues me apoyaban ahí con combustible, ¿no? Tenía una camioneta Explorer ahí pequeña, viejita, con la cual yo apoyaba a los protectores. Bien, pues ya vimos, él crece en el Infonavit Las Vegas cuando todavía pues había mucho verdor por la zona y él recuerda pues todo esto que nos ha platicado, que en su etapa de juegos, ¿no? Es como él pues ahora nota la diferencia, ¿no? Y es por eso que empieza a trabajar en esta parte de rescatar no solamente ya los animales domésticos, sino ya dedicarse
al rescate de especies, que ahí es donde a mí me llama la atención para platicar de él, porque está haciendo una gran labor rescatando, como ya vimos a este patito que lo rescata de la crueldad de los seres humanos al cortarle las plumas y simplemente tirarlo. Y ahora también está trabajando mucho en el rescate del cangrejo azul, que en la zona de Punta Tiburón, allá Sí. en la zona de Alvarado ya. Entonces él ya afortunadamente tiene respuesta, que esto es lo más lindo, empieza a tener ya esta respuesta de la sociedad y empieza a participar acompañándolo a rescatar estos A los crustáceos. Ajá, esta especie, y los niños como también empiezan a participar, jóvenes empiezan a participar en este rescate. Realmente es una parte muy, muy interesante y bueno, también vamos a escuchar de viva voz cómo es que conforma esta organización Earth Mission. Escuchemos. Allí empiezo a ver cuáles son los lineamientos legales, cómo se crea un proyecto de conservación como lo es un campamento tortuguero, y empiezo a ver otro aspecto, ¿no? Allí me empieza a surgir la idea de crear algo similar, pero acá en la zona de la Riviera Veracruzana, donde se está creciendo, acá en mi zona. Y bueno, pues tomo de base lo aprendido en Fundación Yepes, no tanto el manejo de tortugas, sino en la estructura que debe de llevar un proyecto de este tipo. Y lo primero que empiezo a hacer es juntar a un grupo de amistades que teníamos pues la visión en común, y lo primero que hacemos es crear un comité de vigilancia ambiental participativa de la Profepa. Creamos este comité y este comité comenzó en 2017 a funcionar. Empezamos en esa fecha y ya de manera formal hasta ahora. En los comités, pues bueno, tienen que tener un nombre y se le pone el nombre de Earth Mission, y a su vez, a la par, creamos la asociación, los estatutos de esta asociación, y comenzamos con el rescate de animales, ¿no? Durante este periodo, los primeros años, comienzo a tomar cursos por medio de Profepa. Tomamos cursos con la UB de manejo de herpetofauna, serpientes, anfibios, reptiles, varamiento de cetáceos para poder atender encallamientos, cetáceos, varamiento, especies empetroladas en el acuario de Veracruz. Voy a UB nuevamente a tomar 2 cursos en manejo de herpetofauna y posteriormente tomo también curso en primeros auxilios y rehabilitación de fauna silvestre. Lo que me vuelve todo este currículum, pues como técnico en manejo de vida silvestre, ¿no? Posteriormente conozco a mi esposa, se une al proyecto, ella es bióloga egresada a la UNAM, y comenzamos a darle una forma a esto. Y bueno, pues hace 5 años comenzamos con el proyecto de Cangrejo Azul, a plantearlo, a elaborarlo, y a la par nos empezamos a concretar en lo que es el rescate de vida silvestre como tal. Ya una vez estando en la Riviera, yo, un servidor, comienzo a buscar la forma de que esto se autofinancie, porque hasta la fecha, y tampoco es nuestra intención, no dependemos del gobierno ni de empresas, por lo cual decidimos que fuera así, porque eso nos mantiene libres, tanto de obra como de palabra, para poder decir y hacer en cualquier momento lo que nosotros creemos es correcto para la vida silvestre y para los ecosistemas. Entonces nació la presión de crear algo que generara un ingreso a la asociación, pues para poder seguir existiendo, para poder pagar nuestra manutención, para poder pagar los rescates, la gasolina, los insumos, el personal, las refacciones de las unidades, las composturas y todo lo que implica un proyecto, toda la logística que implica un proyecto de este tipo. Afortunadamente logramos tener acercamiento con los residentes del fraccionamiento Punta Tiburón, quienes están constituidos como una asociación.
me meto al proceso de volverme microempresario, darme de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial, precisamente en el rubro de control de fauna, saco mis permisos con Semarnat, somos comité y empezamos de manera legal y formal a dar este servicio de rescate de fauna, como lo da, por ejemplo, la gente que rescata fauna en Estados Unidos, en Florida, sobre todo estas personas que vemos en los documentales que llegan y rescatan. Bueno, pues comenzamos a hacer eso. Actualmente tenemos este contrato de servicio del cual se mantiene la asociación y generamos un servicio a toda la zona conurbada, Alvarado, Medellín, Boca del Río, Veracruz, hasta donde nuestras posibilidades nos permiten. De ahí han sido vinculaciones con ayuntamientos, gobiernos, a veces sí, a veces no. Hay quienes vienen y nada más se toman la foto, hay quienes sí vienen a trabajar con nosotros, pero realmente Earth Mission siempre ha estado por su cuenta, afortunadamente, gracias a nuestro trabajo. Y pues bueno, esa es la historia de esta asociación. Esta es la historia de un servidor, de mi esposa, de nuestras amistades y pues bueno, espero que esta información les sirva. En cuanto pueda, en un momento le mando vía WeTransfer algunos videos que tenemos de nuestras actividades. La verdad son muchos, le voy a mandar unos 4, si usted necesita algo en específico, pues me lo puede pedir y pues bueno, una disculpa por mandarle esto, pero me es más fácil y pues muchísimas gracias. Pues bien, ¿qué te parece, Jair? Pues como ya lo hemos mencionado y creo que ya ha sido reiterativo, es loable la misión a propósito del nombre Sí. de su grupo, de su asociación. La misión en la cual se han enrolado, porque no es cualquier cosa, no es... No, la verdad es que no, y no además... es fácil. Y sabes que también, digo, es loable, ¿no? Quien rescata perros y gatos, yo tengo mis perros, son rescatados, mis gatos han sido rescatados también. Entonces, no estoy lleno de perros ni de gatos, pero los que tengo, Sí. los que puedo yo sostener, yo nunca he comprado un animal ni nada por el estilo, han sido rescatados. Y claro que es importante, ¿no? Darles prioridad, darles un lugar importante a esta fauna, la fauna urbana, porque es con la que convivimos, es con la que estamos, sí, ¿no? Sí. Pero desgraciadamente, como ya lo habíamos mencionado, hay un desinterés, no digo que de todo mundo, porque si no, no existían este tipo de asociaciones, pero sí hay un desinterés mayoritario en relación a lo que al entorno que se destruye de otras especies, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años aquí en Jalapa, una amiga llegó a vivir en una zona que acababan de hacer y se quejaban los vecinos de que tienen una plaga de ranas. Ah, sí. Y le digo, no, las ranas tienen una plaga de humanos. Sí, así es, tiene razón. Porque los que fueron a construir ahí, pues destruyeron todo su hábitat. Y nunca contemplaron que ese lugar, esa era la casa, no solamente de esas ranas, sino seguramente de muchísimas otras especies que no fueron consideradas porque simplemente no se les da importancia. Así es, sí, me recuerda mucho la película de Vecinos Invasores. Ah, sí. ¿No? Sí. Cómo es que nosotros los humanos hemos estado invadiendo y ahora resulta que ellos nos estorban, ¿no? Incluso, mira, otro ejemplo te voy a poner. Ahí por donde vivo, que es una zona afortunadamente todavía muy boscosa, de repente, todavía el año pasado llegaron un montón de loros. Ah, sí. Pero un montón de loros, así, chiquitos, no creas que muy grandes. Sí. Pero pues llamaban la atención porque eran muchos y pues ves los loritos no muy bonitos, que son verdes. Sí. ¿no? Muy bonitos. Entonces le pregunto a una amiga que está muy relacionada con este tema de biología y cambio climático y todas estas cosas, le comento acerca del fenómeno de los loros y me dice algo impactante. ¿Qué te dijo? Que son loros que vienen huyendo desde Argentina. Porque en Argentina deforestaron no sé cuántos áreas donde eran nativos, donde son nativos estos loros. Sí. Entonces, pues los loros han venido haciendo una labor de buscar hogar y ya llegaron hasta México. La cuestión es que también nosotros aquí, por ejemplo, Jalapa, yo ni sabía que había loros endémicos, o sea, de aquí de Jalapa. Sí, de hecho todo desde Chiapas, la frontera con Guatemala y con Belice, hasta Tamaulipas. Sí, todo bueno, eso. Pues nuestros loros ahora se están peleando el territorio con los loros argentinos, porque obviamente pues ahora hay una discusión por los recursos. Claro. De buscar comida, buscar agua y buscar sobre todo en dónde asentarse, dónde quedarse. Dios mío, ¿Ves esa no sabía cómo yo eso es tampoco, que hay toda una cadena, o sea,
que afecta a niveles internacionales, ¿no? Sí, claro, porque para los animalitos no hay fronteras. Sí, claro. ¿No? Entonces, estos loros que vienen desde Argentina, ahora llegan acá, que por cierto este año no he visto, creo que todavía seguramente, o a lo mejor ya fueron de paso y ya encontraron otro espacio, Ajá. o están por regresar, no lo sé porque no he visto todavía, pero sí es impactante, ¿no? Sí, oye, o sea, porque bueno, también hay mucha gente que a veces no sabemos, hay gente que consigue este tipo de loros y de repente como se le escapan o les cansan y lo sueltan y son especies invasoras, Exactamente. ¿no? Son especies Sí. invasoras que al final, como es esto, terminan compitiendo con las especies endémicas, con las especies silvestres de nuestro país. No, fíjate que no tenía yo esa noticia. Ah, ya les di un dato. Ya un nuevo dato. Y pues bueno, realmente, pues esa es la idea de rescatar todo este trabajo, porque de verdad hay mucha gente que está haciendo un montón de actividades a favor de la misma sociedad de nuestro entorno y lo que hemos dicho siempre, hay que hablar de estas personas, que se conozca lo que están haciendo, a lo mejor inspiran a otros, ¿no? O a lo mejor no sabemos, a veces tenemos la inquietud y no sabemos que podemos ayudar a este tipo de organizaciones o a este tipo de personas y particularmente, bueno, yo sí tengo un interés por todas estas especies silvestres, que de verdad cada vez las tenemos más reducidas en espacio. Y mira, yo digo, aparte de lo que le hacemos los humanos a nivel local, ahora fíjate que también hay otras especies que sí, y que sabes, vienen, ¿no? digo, ya para cerrar el tema, Sí. no extendernos, hay que hacer una cuestión, hay que hacer una anotación importante. Luego nos confiamos, creemos que porque existen ese tipo de asociaciones, ya, ahí las van a rescatar. No. A ver qué hacen no, con ellos. No. O sea, no podemos tampoco condenar a estos animales a que los veamos en un herpetario o en un zoológico, que hacen una labor importante, sí, pero no tendrían que estar ahí. No, por supuesto, ¿no? O sea, y de eso se trata, ¿no? Pero mientras no tomemos esta conciencia de que tenemos que convivir y que además cada vez son menos, ¿no? Y tenemos pues que tomar la batuta toda la sociedad, porque yo, por ejemplo, ahorita con la pandemia, que la gente tiene menos dinero, coopera menos con estas organizaciones, y la verdad es que se la están viendo negras para poder cuidar a los animales, Sí. porque a ti ya te cansó y lo botas, ¿no? O, ay, no, pobrecito mi animalito, y que tienen que tener hijitos y todo, y al rato es un... Y hasta con abandonadero de estas animales, ¿no? especies, ¿no? ¿Cuántos lugares no venden, aunque estén legales, Sí. ¿cuántos lugares no venden que tu iguana, que tu lagartija, que tu gecko, que tu no sé cuánta cosa, y que al final, pues por X o Y a lo mejor, no habrá quien diga, ya no lo quiero, Ajá. y lo libera? Sí, y no le importa, ¿no? ¿Qué efectos tenga? ¿Quién sabe? No, Ujú. terrible, terrible. Y bueno, pues muchas felicidades a Sergio Armando González Ramírez, y pues bueno, este es el personaje de la semana. Bien, ahora tenemos este tema que es sobre el Templo Mayor. Precisamente hoy viernes es que se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlán. E incluso ya también por ahí ha habido discusiones, ¿no? Entre los especialistas que no Sí. están muy de acuerdo que esto esté así. Que pero sea esa hay, fecha. hay Ajá. como... no se están peleando, hay como opiniones, ¿no? Entonces, pero bueno, el gobierno federal decidió que sí, que ya se celebran los 500 años. Bueno, y aquí una cosa, a ver, yo de verdad que me cuesta trabajo seguirle el hilo de las ideas al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque... Hasta a él le cuesta trabajo a sí mismo seguir sus ideas. Porque, por ejemplo, ya ves que cambiaron la noche triste. Por la noche victoriosa. La noche victoriosa. A ver, disculpen, porque ellos, pues ya ves que hasta le están reclamando a España que se disculpe, ¿no? Y ahora resulta que convierten una noche triste porque se supone que Hernán Cortés llora una derrota y ahora ellos ponen a celebrar que ahora es una victoria, ¿no? A ver, pónganse de acuerdo, ¿no? Vamos a celebrar, vamos a reclamar, ¿qué vamos a hacer, no? ¿O qué vamos a hacer? Bueno, y ahora eso del Templo Mayor, o sea, porque, bueno, ahí está, están haciendo un armatoste. Sí, para poner en contexto, por si no se han enterado, mandaron a hacer una maqueta del Templo Mayor en la zona donde está el Templo Mayor. Y además el Templo Mayor todo destruido, el original, ¿no? El todo real. Destruido, con el techo caído. Está ahí cerquita. Sí. Pero el señor manda en complicidad con su lacaya, Claudia Sheinbaum. Ajá. Es que mira, esta Claudia de verdad, a mí me cae bien. Fíjate, Sí, a mí me cae bien. Creo que tiene cosas muy loables. Pero Sí. estas, cuando se pone en plan de lacaya, ay, Dios mío.
Dios mío, Dios mío. Pero bueno, mandan a hacer su armatoste, es una maqueta. Que no sé si. Yo ya no pude investigar, más bien se me pasó. Sí. Pero habrá que investigar cuánto costó. No han dicho, ¿eh? No han dicho todavía. No han dicho. No han dicho, Sí porque, o sea, ese armatoste que ha de ser de tabla roca o quién sabe de qué sea, pues está ocupando un espacio considerable del Zócalo. Sí. Y además sobre el armatoste que supuestamente es una reproducción fiel del Templo Mayor, pues van a hacer estas famosas proyecciones de mapping, ¿no? Que es estas imágenes donde se revelan, digamos que, pues supuestamente, yo creo que van a revelar algún tipo de gesta heroica de los mexicas o Ajá, no sé. pero es que yo no entiendo, es que te digo, a ver, porque eso es resaltar el Templo Mayor cuando se supone que es la caída de Tenochtitlán, quiere decir que fue cuando perdimos contra los españoles, ¿no? Así en resumen. Sí, pero fíjate que aquí, ¿No? como este simbolismo está siendo más bien usado para propósitos nacionalistas, obviamente es como decir, no caímos, ¿no? Es como decir, aquí estamos, cuando en realidad nosotros somos ahora el producto de ese proceso, ¿no? Del mestizaje. Entonces es un discurso contradictorio, es que es muy contradictorio, y muy tonto, sí. a mi parecer, digo, a lo mejor habrá, porque si hay quienes exaltan mucho esta cuestión, ya digo, a mí me tocó estar mucho en contacto con grupos que se llaman grupos de la mexicanidad, Ajá. En donde existe esta como efervescencia de exaltar este pasado, ¿no? De la figura del mexica, que por cierto es la única que se exalta, porque no solamente en México éramos mexicas, No. hay olmecas, están los tlaxcaltecas, están para acá, para la zona de Veracruz hacia arriba, había otras civilizaciones. Sí. La mexica no era la única. Pero además, todos los demás pueblos se unieron para vencer a esta, y realmente fue por eso que por eso los que españoles, ¿no? Realmente la conquista, bueno, incluso ya está, digo, no vamos a hablar en términos especializados porque no lo somos, Sí. pero la información está, ¿no? Sí. E incluso varios especialistas marcan que la conquista realmente fue producto de estas alianzas que fueron para destruir, para avasallar a los mexicas, que sí eran unos jijitos de la fregada. Sí, pues es que tenían sometido al pueblo. Pero bueno, aquí lo jocoso es que, ya sabes, el ingenio, ¿no? Sí, ya. Y bueno, hay varios memes. Y ahora sí que no memes, pero ahí vienen. Así es, una de esas es que tantos se están quejando de la estela de luz, ¿no? Ah, sí, que pues. Y ahora tienen aquí. Porque por lo menos, digo, la estela de luz ahí sigue, ¿no? Está la suave y crema. Ajá. Esto en unos meses ya valió. Es Sí. dinero que se va a la basura. Sí. ¿Se quejan de la estela de luz que se fue el dinero a la basura? Pues sí. Pues esto también se va a ir a la basura, Esto también se va a la basura, ¿eh? Sí, así es. Y luego está este otro, lo que comentábamos, ¿no? De que invertir en la conservación del Templo Mayor, que está a unos pasos. Destruido. Todo destruido, ajá. Y se ponen a hacer Una un maqueta. Templo Mayor de cartón. Exactamente. No, por Dios, ¿no? Y bueno, y este otro también que hay que ya está lista la réplica del Templo Mayor para la aparición del coyote cósmico, porque la forma en que lo están haciendo también, pues no le veo. Ahora, lo decir? manejan o lo quieren hacer ver como una atracción turística en los tiempos que vivimos. Ajá. Digo, está muy bien, o sea, que se reactive el turismo en la medida que se pueda, perfecto. Pero esto no es una forma muy efectiva que digamos. No, pero que además están tirando dinero cuando bien pueden recuperar el Templo Mayor que está a unos metros, ¿no? Le han recortado presupuesto a los museos. Así es. Le han recortado presupuesto o incluso en algunos casos hasta completamente eliminado presupuesto al mantenimiento de zonas arqueológicas. Sí. Es verdaderamente un absurdo y además una postura hipócrita del gobierno de México exaltar el nacionalismo cuando en realidad lo único que están haciendo es destruir a las instituciones que se encargan de rescatar estos tesoros nacionales, ¿no? Así es. Hablando en serio. Y bueno, aquí hay un meme que es el que me encanta, el de ¿dónde? Creo que es el mejor y ha sido el más todos, popular, ha sido el más popular. Sí, porque pues, no, de verdad es que es caricaturesco, la verdad. Ridículo, tonto, pero ahí está sucediendo, que es lo peor. Así es. No sí. es una invención nuestra, está ahí sucediendo, está en este momento ocurriendo. Ya incluso ayer circularon también las fotos de las pruebas del mapping que van a hacer sobre la maqueta esta. Y no, increíble. Ya. Bueno. Antes no se les suele hacer un desfile.
No, imagínate, no. Ay, no, es que de verdad te puedes pasar horas hablando de tontería tras tontería tras tontería. Pero pues bueno, espero que esto haya levantado un poco El el ánimo ánimo. después de tantas malas noticias que Ay, tenemos sí. todos los días, ¿no? Y bueno, para cerrar, vámonos muy rápido con el tema de la Universidad de las Américas. Oye, todo un caos ahí. Sí. Ya, fíjate que por ejemplo aquí en Jalapa, supongo yo que nos remontó a un caso. ¿Te acuerdas que hubo aquí también? Ah, sí, claro. Muy con sus con similitudes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero acá sí se volaron la barda. No, es que es increíble porque aquí, y bueno, voy a tomar algunas de las palabras de Enrique Rodríguez que escribe al respecto acerca de lo que sucede el 29 de junio de este año, que es cuando llega toda la fuerza del Estado de Puebla, ¿no? A tomar posesión, desalojar a los administradores, al rector de la Universidad de Puebla. Y hasta los estudiantes que ahí estaban, porque ya había estudiantes ahí. Así es, llegan con toda la fuerza de la policía y todo es porque realmente lo que se están peleando, y ahí está interviniendo directamente el gobernador Miguel Barbosa, pues al final de cuentas es este enorme patrimonio que tiene esta universidad a través de la Fundación Mary Street Jenkins. Exactamente. Es un patronato, ¿no? Y lo que hacen es que es un pleito que se está dirimiendo y ataca la universidad y haz de cuenta que son dos instancias diferentes. Una cosa es la universidad y otra cosa es la fundación. Entonces, aprovechando que hay un litigio entre hermanos por el tema de los recursos y la forma de administrarse, que ya venía desde Moreno Valle, el gobernador que falleció cuando cayó en el helicóptero. Y entonces, pues bueno, se están peleando estos recursos y entonces llega Barbosa y a través del gobierno y unas leyes que tienen en Puebla, que tienen también una junta que pues vigila cómo se administran los bienes privados y nombra, o sea, esta instancia que no tiene nada que ver porque es otra su función y de sus pistolas nombran a un nuevo rector que en este caso es Armando Ríos Peter. Sí. Que te suena, ¿no? Sí, claro. El famoso que se hace llamar Jaguar. El Jaguar. ¿No? Bueno. Otro revista político. Así es. Como tantos. Sí, y entonces, pues bueno, lo que es terrible es que de continuar con esta situación, imagínate que, porque te digo, al final de cuentas te das que es un modus operandi de esta administración, de estos gobiernos de Morena, porque están invadiendo la propiedad privada. Sí, es propiedad privada, no es una universidad pública, no es una recordémoslo. universidad pública, y utilizando esta ley, entonces pues ya nombraron a un nuevo rector, ¿no? Violentando la vida interna de la universidad, ¿no? Y todo por la ambición de estos 750 millones de dólares, que es en lo que se calcula el patrimonio de esta fundación. Imagínate, ¿no? Ahora sí que todo por el cochino dinero. Todo por el cochino dinero. No, es que no puede ser, ¿no? No puede ser pero aquí, cómo están afectando una institución con tanto prestigio como es la Universidad de las Américas. Sí, ahora, independientemente del pleito que se traigan los particulares, porque eso sabemos que existen, ¿no? Hay claro. muchos pleitos. Lo grave aquí es la intervención del Estado. Sí. O sea, para hacerse del control de la universidad y de alguna manera, pues tener, ¿no? Sí, porque yo entiendo sus broncas al interior, que fue lo que pasó aquí, ¿no? En una universidad de aquí de Jalapa. Sí. Yo entiendo eso, o sea, sí. A lo mejor hay estos conflictos de interés, los económicos y lo que ustedes quieran. Pero aquí lo grave fue este despliegue de fuerza del Estado para dirimir un conflicto. Pero además intervenir de una manera dolosa. Sí, porque, claro. Te reitero, una cosa es el pleito de la fundación y otra cosa es la administración de la universidad en sí. Entonces, toma la universidad por un pleito que es de otra instancia, ¿no? Es ahí donde se tuerce la ley. Y otra cosa, un gobernador tiene que velar por el bien y tranquilidad del Estado. Esa es una de sus funciones. Y lo que hace es violentar la vida interna de la universidad por ese tema. Y otra cosa, esta fundación ha sido realmente muy benefactora con todo lo que sucede en Puebla. O sea, ha apoyado museos, ha regalado, ha apoyado hospitales, ¿no?
y que de repente, pues por este pleito, todo este trabajo que hace esta fundación queda manchado por este tema que, desde mi opinión, indebidamente hace una intervención el gobierno del estado de Puebla a través de Miguel Barbosa, ¿no? Pues que es un gobernador de Morena y que pues en muchos lados están haciendo este tipo de abusos. Es realmente lamentable. Pues ya incluso el tema llegó hasta la mañanera, porque creo que antier, ya el presidente se pronunció, incluso hasta... La unidad de inteligencia financiera va a intervenir. Que va a intervenir, que bueno, que no va a intervenir, que va a ser una intervención, pero suavecita, ¿no? Así en el sentido de van a checar y van a hacer cuentas y cuál ha sido el proceder de todos aquí, y pues va a dar un veredicto la unidad de inteligencia financiera. Bueno, ¿cómo le llaman ellos? Un exhorto, ¿no? Porque no pueden realmente intervenir, aparentemente. Pero el presidente dijo que el asunto queda en manos, bueno, que es un asunto de la instancia de la Fiscalía Poblana y de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ya el tema llegó hasta la mañanera. También estaba leyendo que ya también el patronato anterior ya retomó otra vez las funciones, pero obviamente todavía hay restricciones, sobre todo en cuestiones relacionadas con los dineros, que al fin y al cabo es el pleito, asunto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está el problema, y pues a ver en qué acaba todo esto. Sí, pero realmente es un tema de interés, o sea, no porque no estés estudiando ahí, no debe interesar. ¿Por qué? Porque se trata de la intervención del Estado en un asunto de una universidad privada, y hay muchas universidades privadas que manejan un importante patrimonio y que por lo visto, y no queremos que eso suceda, que se terminen convirtiendo en botín de unos vivales. Sí, e incluso ya para también, los últimos segundos que tenemos, así como existe esta intención de querer supuestamente poner orden en esta universidad por parte del Estado, deberíamos también exigir que se siga investigando, porque te acordarás que en la estafa maestra hubo una gran cantidad de universidades públicas y privadas involucradas, y hasta el momento no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y entonces, supuestamente, esta administración venía a corregir y a aplicar justicia, y vemos que realmente esto ha sido una simulación. Pero en este caso, porque en esta fundación hay intereses de un funcionario de la actual administración, entonces sí vamos a actuar, ¿no? Uh-huh. Y además de esta manera. Así es. Violentando la vida interna y el futuro y formación de jóvenes estudiantes. Lamentable. Gravísimo, pero bueno. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Lo esperamos en el siguiente capítulo de Citable. Que nos sigan. Que nos sigan, suscríbanse, denos like, y sus comentarios y también sugerencias. El personaje de la semana, queremos hablar de los veracruzanos. Ese es uno de los objetivos que tenemos, y realmente gracias. Yair. No, pues gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Hasta la siguiente.